Seguimos ya en esta última parte, en este último bloque de Vía V en esta noche de lunes. Acabamos de hablar con el responsable, el secretario general de este sindicato de técnicos de Hacienda de Gesta. José María Mollinedo ha dejado varias cosas encima de la mesa que fuera ya única y exclusivamente del Deportivo de A Coruña, creo que pues podemos debatir y podemos tratar, porque ha hablado de la situación en la que se encontraban los clubes de fútbol con respecto a Hacienda. Ha dicho que ese trato de favor del que se habla no tenía que ver tanto con lo que se pudiese o se dejase de pagar, sino más bien con la cantidad de deuda que se permitía acumular. Y ha llegado a hablar incluso de que, bueno, desde la Unión Europea se planteaba que estábamos hablando casi, o al menos de manera indirecta, Fran, de ayudas de Estado. Te voy a contar un dato que te va a asustar mucho más. ¿Sabes ¿Todavía? de quién depende la investigación esta? ¿De qué? De Almunia, ese hombre que ha sido declarado hoy ingrato, persona no grata en el Ayuntamiento de Vigo. En Vigo, ¿no? Y esto es un auténtico disparate. A mí de esto de Hacienda hay muchas cosas que me llaman la atención, porque esto es una pregunta recurrente que se plantea en el Congreso cada año un par de veces, ¿no? Siempre el que quiere buscar un poco las aristas de cómo está toda la negociación, pues pregunta, y la deuda siempre es la misma. Yo desde que tengo uso de razón, la deuda es de 700 millones de euros. Nunca se desgrana, no sabemos quién los debe ni en qué conceptos. Ahora parece que son el Depor y el Atlético de Madrid los que deben prácticamente un tercio del total, pero tampoco sabemos a ciencia cierta quiénes son y quiénes no los que están metidos en esta situación. Lo que sí sabemos es que la situación del fútbol español ha cambiado de forma radical. El Sevilla, que era un equipo que ha facturado cientos de millones de euros en los últimos años con las ventas de todos sus mejores jugadores, este año ha tenido que vender a Jesús Navas, que es un internacional español de primer nivel, y a Álvaro Negredo para hacer frente a los pagos con Hacienda. Pero es que el Málaga, que vino un jeque que traía la pasta para poner allí, lo que quería era hacer una obra inmobiliaria en Málaga y les prometió el oro y el moro, y al final lo que les ha dado pues es un poco de chatarrilla. Han estado vendiendo a un jugador a mitad de temporada jugando la Champions League al Arsenal para poder hacer frente a los pagos que tenían comprometidos. Les han castigado al Málaga y al Rayo Vallecano con un año de exclusión de las competiciones europeas por no tener al día sus cuentas. 22 jugadores concretamente de la Liga Española se han ido este año a la Premier League, 22 jugadores de un nivel medio, o sea, no estamos hablando de los mega cracks, estamos hablando, hay alguno que es muy bueno, pero la mayoría son jugadores normalísimos, que no tienen cabida en el fútbol español por sus condiciones económicas. Son jugadores a los que tradicionalmente, del mercado al que tradicionalmente aspiraban en equipos como el Deportivo, ¿no? Un segundo nivel, con posibilidades a lo mejor de crecer de forma notable, y que se han ido. Y todo eso, obviamente, sí que forma parte de esa burbuja que ha estallado. Que ha estallado no este año, ha estallado ya no, claro. A medida que el Madrid y el Barcelona han ido creciendo de forma exponencial y han ido absorbiendo todos los derechos del mercado, al final pues estamos viendo dos equipos que entre los dos facturan 1.000 millones de euros al año, una décima del PIB español, una décima entera del PIB, y que a la hora de la verdad nosotros tenemos, el resto de los equipos de primera división no llegan a esa cantidad, no llegan ni siquiera a la mitad de esa cantidad entre todos, porque hay que recordar que el Valencia está embargado hasta las cejas por los pufos que tenía con Bankia, que ahora ha tenido que quedarse la Generalitat al ejecutar un aval de 85 millones de euros, ha tenido que quedarse con el equipo. Hay equipos en primera división, más de la mitad han pasado por la ley concursal, y todo eso pues dibuja ese mapa catastrófico del cual nos hacía referencia el señor Mollinedo. A mí, de todo lo que ha dicho, de todas formas, hay un dato que todavía me parece mucho más escalofriante, que es el dato en el que explicaba que el 80% de las inspecciones se dirigen a las capas bajas de la sociedad. Claro. Y lo que estamos haciendo es permitiendo que los Bárcenas y todos estos se vayan de rositas, los Lendoiros también, porque a mí me gustaría saber también cómo ha cumplido con sus obligaciones fiscales el señor Lendoiro a lo largo de todos estos años, con su millonaria retribución al frente de una sociedad en quiebra, ¿no? Y también me gustaría que se explicara toda esa situación, y esa gente se escapa de rositas, y eso también, obviamente, alguien tiene que asumir esas responsabilidades y pagar por ello. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo el tema de Hacienda, que me toca muy directamente por mi profesión, es tremendamente lamentable. Lo que están padeciendo ahora mismo la mayor parte de las empresas es prácticamente no solamente empresas, sino ciudadanos de a pie, es una auténtica persecución del fisco con el único afán de recaudar. No tienen otro afán que nada más que de recaudar, supongo yo que será para cubrir el presupuesto, pero es una auténtica persecución. Yo no acabo de entender cómo se puede llegar, en el caso del Deportivo, que es el que conozco, que puede tener una deuda de 90 y tantos millones de euros. Es que no lo acabo de entender. Es una empresa normal. Esto aquí no pasaría. Aquí donde estamos yo no lo concibo. En cualquier otra empresa es totalmente imposible. Hubiera embargado Hacienda, pero aquí en el fútbol
Yo no sé qué es lo que pasa, hay una dejadez tremenda, los organismos que tienen que actuar no actúan y estamos en la situación que estamos, ya no solamente en el terreno deportivo, sino en general. Esto es una degradación total y así estamos, en cuanto a lo que nos toca a nosotros, el deportivo, pues bueno, ¿cómo puede deber 96 millones de euros? Pero ¿en qué país vivimos? Es una auténtica vergüenza, pero bueno, esto está así. Bueno, pues a mí esto me lleva a la reflexión de que, ya lo sabemos, el fútbol es el equivalente al circo que tenían los romanos montado en Roma, ¿no? Entonces, a los políticos españoles les ha costado terriblemente, y de hecho no lo han hecho hasta hoy, meterle mano a esa burbuja de la que hablabas antes, que es evidente que es una burbuja y grande. Esto se lleva diciendo muchísimos años y ha tenido que ser ahora pues cuando vengan de Bruselas a decirnos que si estamos dando ayudas de Estado, ¿no? A mí Almunia me da miedo. A mí no, pero me dan más miedo otros. Pero el caso es que evidentemente yo creo que es muy negativo para la sociedad española que haya una serie de equipos zombies deambulando por ahí. Yo creo que es mucho mejor que Hacienda proceda a hacer lo que tiene que hacer, que es embargarlos, si hay lugar a ello, y si no que se liquiden ordenadamente, pero que no tengamos bolas de nieve que están circulando por ahí. Esto me recuerda al tema de las cajas. Por cierto, hay un dato que yo no sabía, me lo imaginaba, lo sospechaba, pero no lo sabía con seguridad, que es que Caixa Galicia es uno de los acreedores del Deportivo. Y en ese sentido, bueno, no sé qué opinarán los preferentistas que hay por ahí de que el Deportivo colocara sus ahorros, que Caixa Galicia colocara sus ahorros en el Deportivo de La Coruña. Lo cual también, pues, sobre todo sabiendo cómo estaba el Deportivo de La Coruña, porque esto no es que se sepa de ahora, esto venía ya muchos años diciéndose y comentándose y hablándose de que, bueno, pues la apariencia del Deportivo no reflejaba la realidad, ¿no? Y sin embargo, Caixa Galicia pues estaba ahí financiando este tipo de negocios y otros, sobre todo inmobiliarios, eran los que negociaba Caixa Galicia, los que financiaba Caixa Galicia. Entonces son burbujas que están sospechosamente entrelazadas, ¿no? Entonces, todo esto en el fondo lo que refleja es un problema de mal gobierno y de corrupción. La corrupción en el fútbol español es endémica, viene de hace muchos años, conocemos casos señaladísimos, pues como puedan ser Gil y Gil, Jesús Gil y Gil, Lopera, por decir dos que se me vienen rápidamente a la cabeza, ¿no? Que acabaron en administración concursal también. También, efectivamente. Hay muchísimos equipos que todo el mundo sabe que han estado mal gestionados, que ha habido chanchullos de todo tipo que se han cometido por parte de sus presidentes, que ha habido comisiones, que ha habido negocios completamente ficticios, en fin, toda una bola de nieve que lo que encubría era un tema de corrupción. Y yo, bueno, creo que es el momento ya de que Hacienda deje de cometer ese agravio comparativo del que estaba hablando Jorge, que efectivamente se produce porque todos los días hay gente embargada por Hacienda y los clubes, sin embargo, pues por no meterle mano a este circo, que es este pan y circo que nos han colocado en este país, pues no se les está dando el mismo trato que a los clubes que al resto de los ciudadanos. Claro, pero quizás incluso el propio aguante de los ciudadanos con el tema del pan y circo se nos ha acabado. Ese es el problema, que en este momento ya los ciudadanos están hasta aquí y no pasan nada más, pan, ¿no? Y nada de circo, entonces, efectivamente. No, mal pan y poco pan y pésimo circo. Sí, yo recuerdo que yo creo que desde la transición el tema pendiente que se ha estado hablando permanentemente en el Parlamento y siempre una demanda de la oposición al gobierno era la reforma fiscal. Siempre está hablando y cada vez que ha habido una reforma fiscal ha ido en la dirección contraria a lo que pretendíamos la ciudadanía, los ciudadanos de pie. Todos sabemos que un ciudadano de a pie que declara sus ingresos anuales y que no tiene más que la nómina, es imposible que se escape. Y si tiene algo a mayores y comete un error, enseguida se lo fiscalizan y van a por él, pero inmediato. Y por otra parte, sabemos que a los poderosos no existe ese rigor. Ya no solamente en los clubes de fútbol o cualquier otro club deportivo, sino los grandes capitales. Están las famosas, no sé si es exactamente las SICAF, que están pagando el 1%. Son las grandes fortunas. Si esas grandes fortunas pagaran lo que les correspondía en proporción directa a los demás, no había problemas, estaba resuelto el problema financiero de este país. De todas formas, también es una cuestión, y lo apuntaba antes Fran, lo decía Mollinedo, que es una cuestión que suelen denunciar también los técnicos de Hacienda, los trabajadores de Hacienda, y es el tema de que ellos no necesitan más recursos, que con los que hay, si estuviesen bien repartidos, sí tendrían esa facilidad o esa posibilidad de realizar esa acción fiscalizadora de una manera más positiva, y nos quedamos con ese 80-20% del que nos hablaba, el que se destinan los recursos con los que sean cuentan. Tan optimistas, ¿no? Pero yo creo que... Lo dicen insistentemente. Sí, pero yo creo que el problema fundamental que hay en
esta situación, insisto, es la permisividad social que se ha establecido en torno a, pues no solo al fútbol, quiero decir, todo lo que tiene cierta repercusión social, es decir, los famosos, todas estas cuestiones, o sea, de hecho, cuando Hacienda quiere pegar un escarmiento, busca a un famoso que pase por allí y lo cruje, pero igual que ese famoso utiliza ese sistema, hay muchísimos más, ¿no? Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza el caso de Lola Flores, ¿no? Que tuvo que pagar a Hacienda aquellos famosos 50 millones de pesetas que fueron sonadísimos, que creo que le costó muchas cosas, ¿no? Y en el caso del fútbol, pues le ha tocado el momento de ser el chivo expiatorio, y no solo el Depor, insisto, porque otra de las grandes mentiras que el Lendoiro repite insistentemente es la diferencia de trato, ¿no? O sea, el Lendoiro y su entorno hablan de esa teoría de la conspiración mundial, de todos están contra mí, vienen a por mí, esto es una guerra, tal, y esto no es una guerra, o sea, hay alguien que gestionaba una entidad que ha llegado a deber 156 millones de euros, que para que nos hagamos una idea es 15 veces el presupuesto que va a tener este año la entidad, 15 veces, 14 si las cosas van un poco bien. Esa es la realidad, o sea, eso no lo puede negar nadie, y eso obviamente no se llega por casualidad, esos 156 millones de euros no se generan de un día para otro, eso es un proceso que viene desde el año, fundamentalmente desde el año 96, desde cuando empezamos a fichar cosas raras, los Mantecas, Abreus y todas estas cosas, que de repente se empezó a perder dinero en aquellos viajes. Yo recuerdo el caso de Abreu, donde oficialmente pagamos 1.200 millones de euros por el fichaje de Abreu y al San Lorenzo de Almagro llegaron 315, contado por el presidente, por José María Caneda, que están ahí vivos el presidente de San Lorenzo de Almagro y el señor Caneda, que lo podrán contar, como al propio Caneda se lo habían ofrecido por 120 millones de pesetas de las de entonces. Eso son hechos reales, y ahí obviamente tiene que haber unas responsabilidades también de los entes supervisores, de los propios agentes de la agencia tributaria. 94 millones de euros debe el Deportivo entre los impagos, las multas, los retrasos, por eso se llegó a esta situación en la que está el Deportivo. Es decir, Lendoiro no pide el concurso voluntario de acreedores porque se le ocurra ese día por la mañana, se levante y diga voy a pedir un concurso voluntario de acreedores, lo pide porque no le queda más remedio, porque tiene embargado hasta los pantalones, porque solo tenía 1.000 euros en caja, como figura en el informe de la administración concursal, y no tenía margen de maniobra, no podía hacer frente a ninguno de los pagos ordinarios de la sociedad. Por eso ese señor, que durante años denostó el concurso, denunció a equipos como el Zaragoza por competir estando sujetos a la ley concursal, acusándolos de deslegitimar la competición, por eso recurre al concurso. No es porque sea ventajoso, sino porque no le queda más remedio, porque es la única manera de hacer frente a toda la situación económica en la que ha metido él solo, porque en esto sí que yo creo que el Consejo de Administración tiene la única responsabilidad de haber firmado con él, porque el Lendoiro nunca ha delegado nada, es decir, toda la gestión, desde la compra de bolígrafos a todo lo demás, pasa directamente por él, es decir, él supervisa todas las operaciones que ha realizado el Deportivo en los últimos 25 años y obviamente es el máximo responsable. Fíjate, hablas de concurso y esto nos lleva a plantear otra cuestión. Hoy mismo, además, hemos hablado de concurso de acreedores, se ha hablado de concurso de acreedores porque se ha conocido un dato que en lo que va de año el número de concursos ha crecido un 27,3%. Solo en julio se registraron en todo el país 756 concursos. Es el peor dato en un mes de julio desde la aprobación de la ley concursal desde 2004. Desde que empezó la crisis, más de 31.000 empresas han entrado en procesos informales de insolvencia, y la empresa de rating que ha hecho este informe dice que esto demuestra la falta de preparación de buena parte del empresariado español para una crisis de duración y gravedad imprevistas. Y esto nos lleva de nuevo a hablar de un club como el Deportivo de La Coruña, y lo digo porque hace unos meses el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia pedía a los clubes que cambien su manera de gestionarse, porque dice que efectivamente la crisis ha afectado al fútbol, pero que lo que hay detrás también es un modelo de gestión que ya no vale. Sí, eso no cabe la más mínima duda. De todas maneras, yo pienso que la única manera de que estas cosas se terminen es que los que las causan, que las paguen. Y si tienen que irse a la cárcel, que se vayan a la cárcel. Si no, esto no hay manera. No hay manera de arreglar esto, porque claro, una persona que, como en este caso, del Deportivo de La Coruña, que lleva al equipo en la situación que está y no pase nada, es que el resto de los equipos o del resto de las empresas pueden hacer lo mismo. Y esto, si no se persigue penalmente, yo creo que tiene poco que hacer, ¿eh? Yo creo que la justicia tiene mucho que decir, muchísimo que decir. Y lo que decía aquí Fran, en cuanto a la declaración de renta del señor Lendoiro, a mí me anda en la cabeza una cosa, que me lo dijeron un buen amigo y me hizo reflexionar. Este señor el Deportivo le debe a la agencia pública 90 y tantos millones de euros. ¿Y de qué le debe? Tiene que ser del IVA y de las retenciones de los empleados. No hay más, porque impuestos sobre sociedades no paga, porque no gana, no paga. IVA y retenciones. Y yo me pregunto, ¿en esas retenciones estarán las del señor Lendoiro, las que le hacen en la declaración de renta?
Y si es así y no las paga, quiere decir que él está cobrando de lo que no paga. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Es decir, hay un dinero que tiene que ir para la hacienda pública, no va, y él de su 1% le echa la mano a eso. Es que es una aberración tremenda esto, y a mí me gustaría saber si esto realmente es así, porque no se sabe, claro, esto es un oscurantismo tremendo lo que pasa en las cuentas del Deportivo. Pablo. Bueno, pues respecto al cambio de gestión, en este momento hay montones de empresas en España que se han ido a pique. En los últimos años, efectivamente, cientos de miles de empresas se han ido a pique. Los clubes de fútbol no son ajenos a la realidad económica española. Hace muy poquitos días el Fondo Monetario Internacional, que no se caracteriza por hacer predicciones alarmistas, más bien rebaja el tono de las predicciones que hace, no vaya, digamos, a sembrar el pánico, decía que a España le quedan 5 años de un paro por encima del 25%, ¿no? Esto se refleja en la economía, se refleja en todo, se traslada a las cuentas de los clubes de fútbol. Por tanto, pues van a tener que desarrollar una gestión mucho más conservadora, una gestión mucho más ajustada a la realidad. Y me recuerda a lo que decía el informe de la Administración Concursal, que decía que en el Deportivo, cito literalmente, decía, el modo de gestión fue ajeno a la realidad. Y decía que se asumieron gastos, inversiones, etcétera, por cuantías absolutamente alejadas de las posibilidades económicas del club, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que ha pasado en el Deportivo, ¿no? Que el Deportivo ha vivido en una gestión elefantiásica, una especie de gestión desmesurada que no se ajustaba en los últimos años en particular a lo que era la realidad económica del club. Claro, es que esto nos lleva a plantear también, José Manuel, lo que decíamos antes, lo que comentábamos antes, esa idea de que también se asumen gastos en cantidades desproporcionadas o se dejan los pagos a la agencia tributaria, digamos, en un segundo término porque hay otros gastos que asumir y esto queda aparcado en un segundo plano. Sí, y por lo visto con muy poca voluntad de pagarlo. Hace unas semanas él, dentro del debate que había de la actualidad del Deportivo, él le decía a los futbolistas cuando lo estaban poniendo contra la pared, decía que bueno, que él quería pagarles y había dinero. Había dinero de sobra. Había dinero de sobra que no pagaba, pero él estaba obviando que ese dinero no era de él ni era del club, que estaba ahí retenido, pero que era una ínfima parte de lo que se debe. Y sin embargo él, si de él dependiera, incluso no tenía ningún reparo en echar mano para solucionar el problema. Y yo creo que su gestión ha sido siempre a base de ir improvisando. Le importaba lo que fuera creciendo la deuda. Él iba saliendo del paso continuamente. Y él siempre, observaremos que cuando está en un apuro, siempre espera a la última hora, al último segundo, y a ver si se raja a alguien de los que está enfrente. Él siempre está tirando del hilo. Y si rompe, siempre va a tener la disculpa de decir que la culpa es del otro que no ha cedido. Es así, es un descaro, es un taur. Fran, y con esta cuestión que plantea José Manuel, si nos preguntamos también si exactamente igual que da la impresión de que determinadas licencias o exceso, digamos, de manga ancha que han tenido los clubes de fútbol, se ha terminado el hecho de que determinadas gestiones por parte de determinados dirigentes, no vamos a meternos todos tampoco en el mismo saco, se ha terminado también porque los propios ciudadanos, o en este caso, bueno, pues os lo pregunto a vosotros también como aficionados y como deportivistas, tampoco estáis dispuestos a aguantar según qué cosas. No, claro, pero todo esto tiene que ver con la situación deportiva. O sea, si la situación deportiva fuera buena, yo estoy seguro que la mitad del malestar general que hay, incluso pues de la reacción de los órganos supervisores, no sería la misma, ¿no? La prueba es que el señor Borrajo... ¿A pesar de la crisis económica? Sí, claro. A pesar de que, como decía antes Pablo, el PAN se ha acabado también. Pero es que hay un equipo de fútbol que va a pagar 120 millones de euros por un traspaso de un jugador, que es una cifra que a mí me parece vergonzante, ¿no? Quiero decir, o sea, estamos hablando de un dinero que el último pufo grande que tuvo el Madrid se arregló con unas recalificaciones de terrenos en una operación que está de los juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y creo que le va a costar una pasta al Ayuntamiento de Madrid la operación urbanística, es decir, las famosas torres Zidane, Figo, no me acuerdo, ya no hay terrenos Beckham, que recalificar, terrenos hay, pero no hay recalificación. Bien, pero todo lo que eso es lo que le ha pasado al Valencia, pero es que estamos hablando de una situación que estamos denunciando, o que vemos como La Voz ha estado denunciando prácticamente en solitario, aunque ahora hay mucha gente que se ha sumado, donde hubo accionistas como el señor Borrajo, el señor Manuel Pardo, que fueron insultados y vilipendiados, acusados de todo tipo de barbaridades, o como el señor Mesejo, que aquí presente, que en las asambleas han dejado de ir porque les insultaban y les abucheaban por decir lo que estamos contando aquí. Todas estas cuestiones que se están poniendo ahora encima de la mesa, no, insisto, o sea, es que 156 millones de euros de pufo no surgen de ayer para hoy. O sea, eso... Hay moito que gastar, o sea, hay mucho dinero que tirar encima de la mesa, muchas cenas que meterse en el manjar,
pagar, muchos taxis que pagar, muchos choferes que contratar, muchos viajes extraños que hacer. O sea, son muchas facturas de Dios que hay que juntar para 156 millones de euros de pufo. Ya no hablo de lo que supuestamente se ha pagado, no supuestamente porque se ha pagado. Ahora parece que hay constancia de que hay cosas que sí se han pagado, ¿no? Y lo digo de broma porque obviamente se han pagado muchas cosas y no hubiera llegado hasta aquí. Lo que quiero decir con esto es que la permisividad sigue ahí. ¿Cuál es el problema? Que antes tú tenías un problema y siempre había alguien que aparecía y te inyectaba algo de dinero. La televisión, un fichaje milagroso. Aquí le hemos vendido a Xisco por 6 millones de euros al Newcastle. Aquí le hemos vendido a Coloccini. Bueno, el Newcastle habría que hacerle una calle, por lo menos en la ciudad, porque nos ha comprado a Xisco, a Coloccini. Quiero decir, operaciones de ese tipo. Al Madrid otra, a Flavio Consisao 4.000 millones, 4.100, a Rivaldo al Barcelona otros 4.000 y pico. Es decir, aquí se han movido muchos miles de millones de pesetas, muchos. Y eso todo pues se ha dilapidado y se ha gastado en operaciones como, pues no voy a dar nombres porque no me llegaría un programa entero para relatar el sinfín de operaciones también fracasadas que hay, porque obviamente en 25 años hay fichajes acertados, como todos esos que he dicho, pero hay muchísimos otros en los que se ha malgastado el dinero y que, insisto, yo en algunos incluso veo cosas extrañas, ¿no? Pero eso no me corresponde a mí decirlo. Lo que quiero decir es que ha habido permisividad con Gil, la hubo, llegó a gobernar en 25 ayuntamientos con un partido fantasma hasta que le pillaron, hubo permisividad con Lopera hasta que le pillaron, hubo permisividad en el Valencia hasta que la crisis y la recalificación de Ribarroja salió mal y les han tenido que embargar, hubo permisividad con el Sevilla, al que se le perdonó una vez el descenso y se le readmitió y ahora vuelve a estar otra vez exactamente igual. Es decir, eso es hasta que llega un momento donde se produce una fractura entre el club y la sociedad, y esa fractura en el caso del Deportivo se ha producido básicamente por la incapacidad absoluta de generar recursos. Nadie quiere hacer negocios con un señor que legalmente, porque lo tiene así puesto por estatuto, se va a llevar el 1% de lo que pongas. Es decir, a mí ahora me pides que yo ponga dinero en el Deportivo, ¿no? Y tengo 1.000 euritos para poner. De esos 1.000 euritos, el 1%, sin hacer nada, porque sí, se lo va a llevar Lendoiro. ¿Por qué? Eso se lo va a llevar Lendoiro, ya no hablo de lo que se va a llevar la familia. No, se lleva más, ¿eh? No, se lleva más. Porque este señor se lleva el 1% del presupuesto que se aprueba, no el que se ejecuta. Sí, claro, ¿eh? Pero esos 1.000 euros que yo voy a llevar allí... Él fija el presupuesto, claro. Porque lo que tú pagas por la tarjeta del Deportivo, eso es el presupuesto efectivo. Pero él cobra el presupuesto que se aprueba, que es muy superior, pero muy superior al real. Sí. O sea, una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza. Nos quedan apenas unos minutos y por ir concluyendo, sí me gustaría preguntar cómo veis, ya por resumir y prácticamente en titulares, cómo veis el futuro en este momento. Yo pienso que el futuro hay dos. Uno es la liquidación y otro es la continuidad. Y la continuidad pasa, desde luego, por dos soluciones. O los accionistas lo echamos, que veo muy difícil hacerlo mientras él controle la Asamblea, porque va a hacer trampa como siempre y va a ser imposible. Y la segunda pasa porque el juez lo aparte y se nombre una comisión gestora y que haya un periodo de tiempo para poner las cosas en su sitio y a partir de ahí convocar unas elecciones o el nombramiento de un consejo de administración, porque yo no sé si procede hacer elecciones o no en una sociedad anónima deportiva, no lo sé, pero tiene que ser así. Pablo. Bueno, pues el futuro del club efectivamente pasa por, en primer lugar, que se aparte Lendoiro. La gestión del club no puede seguir siendo desarrollada por quien ha traído el club, aparte de la situación económica que todos podemos entender que es mala, evidentemente la responsabilidad la tiene que asumir Lendoiro. Entonces pasa por que se aparte Lendoiro, que se aparte además voluntariamente, porque la otra forma de que se aparte es con la famosa sección de calificación, y luego pasa por un convenio en el supuesto de que, a pesar de lo que decía Jorge, sea posible tal cosa, ¿no? ¿Un convenio en qué consiste? Un convenio consiste en una quita, lo que se llama una quita, que puede llegar hasta el 50% de las deudas y en puede llegar al 100%, legalmente. Sí, podría, pero lo normal, digamos, es que no pase el 50%. Y una espera, en fin, estas son las posibilidades que marca la ley. Luego puede haber una capitalización, cosa que es francamente difícil, o en realidad más que difícil me parece impensable en este momento, porque nadie va a capitalizar al Deportivo. Por tanto, eso en todo caso pasa por que los acreedores aprueben ese convenio. Los acreedores tienen que estar de acuerdo, una cierta mayoría de ellos, según los casos, en ese convenio. Si no hay la posibilidad de ese convenio, bueno, pues
pues se tendrá, como cualquier otra sociedad, que liquidar ordenadamente, y vuelvo a lo que hablábamos antes de las sociedades deportivas zombies, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que el Deportivo siga ampliando la burbuja, o que llega a un punto, si no puede seguir, se pinche esa burbuja? Bueno, pues llega a un punto mejor, como dice Fran, pues recurrir al Dorneda, liquidar el Deportivo, y traer el Dorneda y expandirlo internacionalmente. Jorge. Bueno, yo no dije eso exactamente. Yo, muy a mi pesar, yo creo que esto no tiene arreglo. No tiene arreglo posible, porque por mucha... Hombre, salvo que haya una quita muy grande, pero si hay una quita del 50%, el Deportivo no tiene capacidad de generar recursos para pagar el otro 50%. Es imposible, y en segunda división menos. Porque además pasa una cosa, que yo el otro día, creo que fue en La Voz de Galicia, decían que calculaban que eran 4 años en segunda y 6 en primera, para pagar la deuda con lo que iban a recaudar. Pero yo lo que no vi en ningún sitio es que ni se llegaron a plantear de que el Deportivo pudiera seguir descendiendo, que se vaya a segunda B, por problema deportivo nada más, porque lo cierto es que el Deportivo se está quedando sin futbolistas. ¿Con quién vamos a competir? ¿Con qué equipo va a competir ahí? Entonces yo esto lo veo muy mal, muy a mi pesar, porque vamos, que el Deportivo entre en liquidación y desaparezca, para mí sería... Vamos, una cosa tremenda por el afecto y el cariño que le tengo al Deportivo de La Coruña de toda la vida, desde que era un niño, claro. Fran, ¿tú te planteas un escenario tan negativo? No, yo soy optimista por naturaleza, y obviamente yo creo que el Deportivo tiene muchas fortalezas, ¿no? Como bien se recogían en ese informe de la Administración concursal. Hay una cosa muy importante: a día de hoy hay 17.000 y pico personas que ya han renovado su carnet de socio. Eso es una masa social que muy pocos equipos en España pueden presumir de ella. Yo no solo en España, en Europa. Yo creo que el otro día veía una estadística que era el equipo número 66 de toda Europa en número de socios. O sea, es un factor muy importante, tiene un arraigo en la ciudad muy importante, y obviamente lo más importante de todo es racionalizar cuanto antes las cuentas, poner las soluciones, saber cuáles son los objetivos económicos que hay que marcarse, y yo sí creo que hay posibilidades de generar recursos. El problema que hay es que necesitamos un equipo gestor eficaz y con credibilidad. No vale, que es lo que le están diciendo los acreedores al Endoiro, no vale un trilero profesional que durante todos los días del año te está engañando, que te dice que te va a pagar y no te paga, que te dice, que lo que hemos estado viendo, o sea, la deuda se ha ido aumentando así, ha ido creciendo de forma exponencial debido a esos sucesivos incumplimientos, porque, insisto, o sea, lo que nadie nos puede intentar convencer es que los 156 millones de euros aparecieron de repente el 10 de enero encima de la mesa del señor Lendoiro. No, el señor Lendoiro mintió, negó la realidad, dijo que la deuda real del Deportivo eran 90 y pocos millones de euros, son 156 millones de euros. O sea, él, un día antes de entrar en el concurso, e incluso días después de entrar en el concurso, siguió negando la realidad que dicen los números, las auditorías, los balances. Eso es como negar que ahora mismo hay estos focos encendidos y que este fondo es lila. Pues es así, o sea, es que podrás decir que en vez de lila es malva, o podrás darle un matiz pequeño, pero lo que no puedes discutir es la realidad, y él lo sigue negando. Entonces yo creo que es eso, primero, la masa social, que es muy importante que siga unida y apoyando al equipo, y que todos, yo creo que una inmensa mayoría, por lo menos durante algunos años, vamos a seguir ahí, unos pocos seguiremos mucho tiempo más. Y luego lo segundo, eso, un equipo gestor eficaz. Y lo que contaba del Dorneda, que en último caso no me refería al Dorneda como el equipo del Dorneda, porque aquí ya sabes que la gente, cada uno quiere mucho a su equipo, ¿no? Que no hay que olvidar que hay equipos que han desaparecido. El Almería, que ahora mismo está en primera división, se refundó en el año 91. El Málaga, que ahora mismo está en primera división y jugando la Champions League el año pasado, es un equipo que ha desaparecido y que se ha refundado con otro nombre y otras siglas. Eso es aprovechar los derechos federativos de otro club, que llegado el caso y que la situación sea absolutamente imposible de volver atrás, que lo que habría que buscar sería, porque eso obviamente el sentimiento deportivista no va a desaparecer, o yo creo que no va a desaparecer, lo que habría que buscar sería los derechos federativos de alguien que te permitieran refundar el club y volver a salir hacia adelante, obviamente sin volver a cometer estos errores y estos disparates que se han cometido. Pues con esa conclusión vamos a terminar, que nos pasamos de tiempo. Fran hablaba de focos, los focos se apagan por hoy, mañana vuelven a las 10 en punto aquí en Vía V. Gracias por estar ahí, hasta mañana.